Gaurkoan jarraitu dugu gobernantzari buruzko moduluarekin aditu tituluan. Konkretuki jarri dugu atentzioa, bigarren saioa izan da, talde mailako gobernantzari begiratu dioguna, eta horretarako interkooperazio mekanismoei. Eta helburu horrekin gonbidatu dugu Txomin Garzia, dela Laboral Kutxako presidentea, ulertzen dugulako Laboral Kutxaren historiari begiratuz, nolabait ere, taldearen historiari berari begiratzeko aukera geneukala. Eta beste alde batetik, ikusteko, konkretuki aztertzeko zein den Laboral Kutxaren gobernantza eredua, iruditzen zaigulako nolabait ere galdera sugerenteak planteatzen dituela, etorkizunean gobernantza kooperatiboari dagozkien dilemei dagokien. Lo que he hecho es hacer un desarrollo, un recorrido por la historia de Caja Laboral. Es importante conocer de dónde venimos, qué hemos hecho en el pasado, qué tratábamos de solventar con aquellos temas y bueno, luego tratar de actualizar a las necesidades actuales. Y el segundo módulo es un poquito más técnico, la segunda parte es la de gobernanza. Es cierto que la gobernanza se ha convertido en las entidades financieras en la piedra angular de la gestión. A raíz de la crisis financiera, los reguladores, los supervisores ponen más el énfasis en cómo se gestionan las entidades, en los mecanismos de transparencia, en cómo se toman las decisiones, es decir, están hablando de cómo manejamos y gestionamos la gobernanza de la entidad, más que en las variables que era la anterior nivel de supervisión. Pero es un modelo que tiene cosas conceptuales muy interesantes que creo que pueden servir para ayudar pues, a ese reto que tenemos yo creo que en todas las cooperativas, que es también ir actualizando nuestros modelos de gobernanza que igual se han quedado un poquito desfasados y no se han actualizado a la velocidad que los retos que las cooperativas tienen. Y de eso hemos estado tratando de compartir las experiencias, los modelos y tratando pues, de transmitir a los asistentes las experiencias que estamos teniendo en Laboral Kutxa.